Lo decíamos, una luz de alerta se ha encendido en torno a la suba de casos de coronavirus en nuestro país. Vamos a saludar a Martín Barrionuevo, quien es senador por Corrientes. Senador, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. De igual manera. Bueno, ¿cómo está observando usted que ha sido un prolijo seguidor y además ha interpretado cada uno de los datos de esta pandemia con la consiguiente data respecto de los casos y las oleadas que hubo? ¿Cómo está observando esta situación? No, tal cual lo esperábamos, ¿no? Sabíamos que con la llegada del invierno iban a incrementarse los casos. Esto es lo que empezó a ocurrir de manera ya muy marcada. Por fecha de diagnóstico, en promedio en la Argentina, en los últimos 7 días crecieron los casos detectados un 70%. Y hago el hincapié en detectados porque claramente hay una modificación en los criterios de testeo, ¿no? Con lo cual seguramente los casos son bastantes más. Y eso nos debe llevar no a alarmarnos, sino a ocuparnos, ¿no? Por un lado hay una campaña de vacunación que está muy vigente, pero que la gente cada vez va menos a vacunarse. En la Argentina hubo en los picos de vacunación durante Omicron, llegamos a vacunar a 500.000 personas por día. Hoy se están vacunando en torno a 75.000 personas por día. Con lo cual creo que completar los esquemas de vacunación es clave. No solo el segundo refuerzo en los mayores de 50 años, sino el primer refuerzo en gran parte de la sociedad que no se ha colocado, sobre todo en los menores de 40 años. Incluso hay esquemas iniciales incompletos, sobre todo en los más jóvenes, que no se han colocado la segunda dosis. Me parece que hacer mucho hincapié allí y en los cuidados, ¿no? Más allá de la obligatoriedad o no de los barbijos, usarlos, la ventilación de los ambientes. Ya nadie hoy plantea medidas restrictivas. Hemos pasado por Omicron en el verano con un pico de casos absolutamente extraordinario y no hubieron medidas de restricción a la movilidad, pero sí evidentemente no bajemos tanto los brazos como para hacerle tan fácil el trabajo al virus, ¿no? Claramente. Martín, consultarle cuáles son los distritos que impulsan esta suba de contagios en el país. Como pasa siempre, arranca en Ciudad de Buenos Aires. Somos un país nodal, todo empieza y termina en el Gran Buenos Aires, así que arranca en Ciudad de Buenos Aires, continúa por el AMBA. Estamos con un crecimiento de casos muy marcado también en La Pampa, en Misiones, que probablemente se deba más a un error estadístico, pero es lo que se ve. Pero en definitiva, la pendiente de crecimiento en torno al 70%, entre el 60 y el 80%, es una pendiente que vemos en todo el país. Es decir, ya tenemos un crecimiento generalizado, algunos de niveles un poco más bajos. En Ciudad de Buenos Aires ya con niveles elevados de casos detectados. Ya hemos tenido 2 días consecutivos con más de 1.000 casos detectados en la ciudad. Eso es un número significativo, mucho menor que el pico en Omicron, que llegó a tener 18.000 casos diarios, pero evidentemente un pico muy significativo. ¿Qué tipo de consecuencias puede llegar a tener esto? No me refiero tanto a lo sanitario, sino también a lo económico. Hemos visto lo que pasó en Shanghái, lo que ha pasado en China, donde ante un pequeño pico cerraron absolutamente todo. Digo, este crecimiento de casos hacia el futuro puede seguir prosperando y en tal caso, ¿qué podría llegar a ocurrir con el movimiento económico que ya hemos visto puede menguar y de qué manera? Bueno, la realidad es que la realidad de China es absolutamente distinta. Incluso si vieras un gráfico de la cantidad de contagios por habitante en China, es un gráfico plano, es decir, no se ve el crecimiento de casos y aún así han tomado medidas de esta característica. Bueno, tiene que ver con su cultura, tiene que ver con la capacidad y la posibilidad de hacerlo. Ellos han tenido, más allá del brote inicial, han tenido prácticamente COVID-0 hacia adelante, con lo cual yo no miraría ese espejo, porque ese es un espejo oriental en el cual la mayoría del occidente no se está mirando, ¿no? Bueno, el impacto económico entiendo que lo vamos a tener que ir evaluando en la medida que esto
se agrave, ¿no? Yo también en esto no soy de los alarmistas, no soy de los que creen que sembrar alarmas es el camino. Tenemos que también empezar a ver con otro prisma, con otra mirada, con otras perspectivas el crecimiento de casos, porque hoy tenemos un nivel de inmunidad adquirida por vacunas y natural por contagios muy elevado, y entonces es muy probable que podamos sobrellevar el incremento de casos sin tanto impacto sanitario, que es en definitiva el que luego termina impactando en la economía, ¿no? Así que yo en ese sentido, más allá de que no hago predicciones, sí creo que por la inmunidad que ya hemos adquirido no vamos a tener una ola semejante como la que tuvimos en enero, pero seguramente sí van a crecer mucho los casos. Claro. Martín, la última por mi parte. Bueno, si bien han caído los testeos, la tasa de incidencia se nota que está subiendo. Le quiero consultar por otros indicadores u otras variables que tienen que ver con la internación y la letalidad. ¿Qué se observa con los números oficiales? Bueno, parece que hemos perdido la conexión. A ver si nos escucha. Martín, ¿nos recibe? Bueno, hemos perdido la conexión. De todas maneras, confirmando el senador que ha confeccionado el semáforo de la pandemia, bueno, cómo están subiendo los casos positivos de coronavirus en todo el país. En todo el país. Y habrá que tomar las definiciones. Fundamentalmente, la primera de ellas es continuar a quien le toque con el proceso de vacunación. Evidentemente, este escenario es muy distinto, muy disímil al de otros momentos, con toda la población ya vacunada en algún grado, lo cual se nota en las terapias intensivas, que ya no están ocupadas por este tipo de casos. Pero bueno, no deja de llamar la atención e invitar al análisis. Bueno, una suba del 70% en promedio en todo el país de los casos de coronavirus.